y es el momento de presentar el caso de Big Change, Mindset Management como clave para la transformación, presentado por Alicia Malumbres, Founder and CPO de Big Change. Bienvenida, Alicia. Buenas tardes a todos. Perdonad que no sé por qué no se me ve. Ya sabéis que estas cosas pasan siempre, pero bueno, lo solucionaremos rápido. A ver, ahora. Ahí estamos. Sí, ahí se está. te ve Ahora perfecto, sí. Alicia. Ahora, genial. Bien. Muchas gracias, Jimena. Si os parece, comenzamos. Estamos aquí, Elena Andrici y yo misma. Elena es nuestra responsable de marketing y es un placer para nosotros contaros nuestro caso de éxito y luego estaremos encantadas de contestar a vuestras preguntas, dudas, comentarios y reflexiones, que básicamente es de lo que más se aprende. Si os parece, empezamos. Y en la siguiente diapo veis que queremos empezar por contaros qué es la base de nuestra metodología, de nuestro Mindset Management, ¿no? Para que luego el caso se entienda en su contexto. Si queréis, empezamos por diferenciarlo del Change Management, ¿no? El Change Management son los procesos de gestión del cambio tradicionales, en la que básicamente lo que se trabaja es el cambio de comportamientos, ¿no? De comportamientos concretos, de procesos, de sistemas, de modificaciones reactivas ante una necesidad concreta, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que este change management ya no es suficiente para absorber ni la velocidad del cambio ni sobre todo la profundidad del cambio, ¿no? Entonces, por eso nuestra metodología se basa no en la gestión del cambio, sino en la gestión de la mentalidad, en el mindset management. Estamos centrados en la neurociencia y en la seguridad psicológica, y lo que hacen nuestros programas es trabajar el bienestar psicológico, el bienestar que permite conseguir que cada persona sea su mejor versión, ¿no? En cualquier situación, sea una situación que se puede anticipar o sea una situación que no se puede anticipar, de manera que no sea solo reactivo, ¿no? Desde nuestra metodología nos hemos dado cuenta que para conseguir las verdaderas transformaciones en las organizaciones, y de eso va el caso que os vamos a contar ahora, no solo hay que poner foco en los comportamientos, sino que sobre todo y además hay que equilibrar con poner foco en el mindset que impulsa a esos comportamientos, ¿no? Como vemos en la diapo siguiente, básicamente el change management nos valía cuando el entorno era más estable, teníamos más control, teníamos más predecibilidad de lo que iba a ocurrir, y el conocimiento externo pues también se mantenía estable y vigente durante más tiempo, ¿no? Mientras que ahora en esta sociedad digital en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Pues lo normal es la inestabilidad, lo normal son las disrupciones y lo normal es que el conocimiento experto que tenemos atesorado hoy en día no nos garantice nuestro éxito en el futuro, ¿no? Con lo cual tenemos que estar constantemente evolucionando. Entonces, ahora en la diapo siguiente os vamos a contar concretamente un caso de Mindset Management que hicimos con una multinacional americana, y sobre esta base de que nosotros creemos que para generar ese movimiento sistémico transformador no solo hace falta el compromiso de la alta dirección, que por supuesto es fundamental, y esto es lo que representamos en estos 3 círculos concéntricos, sino que sobre todo es necesario también una masa crítica, ¿vale? Que mueva a la organización, ¿no? Que la atracción. En este caso concreto, como veis aquí los números grandes de este caso, era el sector de alimentación y bebidas. Es una compañía que opera en 11 países, en España tienen 3.000 empleados, y esta compañía estaba inmersa en un profundo programa de transformación cultural desde hacía un año. El comité de dirección, esto que llamamos G12, acababa de terminar una iniciativa de cambio, pero no se estaba consiguiendo movilizar a la compañía. Entonces se decidió empezar por un grupo de 100 personas que eran los N-1, ¿vale? Que son el círculo más oscuro de estos círculos concéntricos. Empezamos por estos.
porque, entre otras cosas, lo que quería la alta dirección y, digamos, la pieza clave de la transformación cultural de esta organización era conseguir empoderar a los integrantes del colectivo N1. En estas 100 personas, al final, tenían bajo su responsabilidad, pues, prácticamente a 2.500 personas, ¿no? Y, sin embargo, no se consideraban suficientemente directivas, no tenían conciencia de su impacto directivo en esas 2.500 personas que tenían por debajo, ¿no? Y por eso este era el objetivo del programa de transformación, conseguir que este G100 bueno, pues diera ese paso adelante en adquirir más empoderamiento, ¿no? Como vemos en la diapo siguiente, os describimos aquí muy brevemente cómo se estructuró el programa, ¿no? Os ponemos, eran un total de 98 personas, había de todo tipo de puestos de primer nivel, todos ellos reportaban directamente al CODIR y, bueno, pues fijaos, lo tenéis ahí, ¿no? Desde un director de asesoría jurídica pues hasta un controller de B2B o un supervisor de calidad, es decir, eran todo personas con responsabilidad directa sobre equipos y reporte directo hacia el CODIR. Y se decidió que fueran grupos mezclados, es decir, se compusieron 4 grupos en los que todas estas funciones, la de servicios, operaciones y comercial, estuvieran mezcladas. Entre otras cosas porque otro de los ejes que se intuía que había que cambiar en esta transformación cultural era esa visión transversal en este nivel intermedio, ¿no? Para que hubiera más agilidad operativa en la compañía. Entonces, el formato que aplicamos en este caso de esta multinacional americana fue un programa híbrido con una webinar de cierre. Los programas híbridos se componen de un workshop presencial, que es este que tenéis aquí, en el que se trabaja la inteligencia intrapersonal, a la izquierda de vuestra pantalla. Luego va seguido de un módulo digital relativo a los conceptos de mindset que se han trabajado en el módulo presencial. Una vez que se termina el primer módulo digital, se comienza de nuevo con otro módulo presencial, la segunda parte de nuestra metodología, que es la inteligencia interpersonal. A su vez, cuando se activa, cuando se ha terminado esa sesión presencial, se activa el módulo digital y lo mismo con la tercera inteligencia que trabajamos, que es la inteligencia transversal. Se hace la sesión presencial con estos directivos y a continuación se les activa sus módulos digitales. Digamos que nuestra metodología trabaja a la vez lo colectivo con la dimensión individual, porque nos parece que eso es fundamental, ¿no? De nada vale que uno solo se transforme si no se transforma la organización, de nada vale que haya una estrategia muy clara de transformación si no se transforman cada una de sus personas. Con lo cual, en la parte presencial, que son unas 25 horas colectivas, trabajamos las reflexiones conjuntas, por eso son presenciales y son muy ricas en sus outputs, y luego individualmente trabajamos en la plataforma, pero como veréis también se ponen en común los resultados individuales que son muy interesantes. Entonces, 25 horas colectivas y 12 horas individuales, distribuidas en las sesiones presenciales y los módulos digitales. Si pasamos en la siguiente diapo, veis el grado de cumplimentación, los ratios de cumplimentación de todos los grupos, ¿vale? Y el número de ejercicios que cumplimentan en la plataforma. ¿Por qué es importante los ejercicios de la plataforma? Porque no son ejercicios de adquisición de conocimientos, ¿no? Nosotros no enseñamos nada. La metodología de Mindset lo que hace es que en las sesiones presenciales se cuestionen determinados esquemas mentales colectivos actuales que no funcionan en la organización. Y en los módulos digitales lo que hacemos es que las personas tengan posibilidad de cuestionar sus esquemas individuales para ver cuáles de esos esquemas individuales
quieren cambiar porque les están frenando su transformación, su adaptación a las necesidades de la compañía. Entonces, estos ejercicios, como os decía, por lo tanto, no son de aprendizaje, no son de adquisición de conocimientos, son de captura de insights, son de captura de percepciones. Y en función de esas percepciones que se capturan, nosotros ofrecemos, nuestra metodología ofrece una serie de datos, una serie de ratios que son tantos sobre el mindset organizativo actual de grupo, ¿vale? Y eso tenemos en las sesiones presenciales, hacemos una devolución, vemos el output, el grupo consigue sacar una serie de conclusiones que son la base de las innovaciones que se ponen en marcha, ¿no? Entonces, en este caso os hemos puesto nada más, os contamos brevemente ejemplos de 6 ejercicios y en esos ejercicios capturamos las percepciones, ese es el input, y generamos, las personas del grupo generan su propio output. Deciros que en esto, digamos que el perfil de mindset individual solo lo ve la persona. Y el output que estáis viendo a nivel de datos es el colectivo de cada uno de esos grupos, ¿vale? En este caso hemos cogido de los 4 grupos, hemos cogido un ejercicio de cada uno, ¿no? ¿Qué se hace aquí? Pues en función de los resultados que estáis viendo, por ejemplo, en este ejercicio, en el primer ejercicio, que lo que extrae es qué tipo de mentalidad tienen las personas actualmente con respecto a si pasan más tiempo en una mentalidad automática de protección o pasan más tiempo en una mentalidad automática de aprendizaje, porque eso condiciona enormemente su manera de comportarse y su manera de analizar las situaciones. Pues aquí vemos que en el grupo 1 consideraban que estaban un 51% en modo aprendizaje y un 47% en modo protección. Sobre esa base se hacen otra serie de ejercicios que no os enseñamos todos y al final los outputs que este grupo puso encima de la mesa fue que, bueno, que aunque ellos tenían la intención de estar en modo aprendizaje, otros indicadores que no os mostramos ahora, los veréis más tarde, expresaban que el modo protección estaba tan naturalizado, era un patrón tan habitual en la organización que ni siquiera eran conscientes de eso, ¿no? Por eso se sentían más en modo aprendizaje, aunque realmente no lo estaban. Entonces, se pusieron como objetivo pasar de que fuera el patrón habitual a que fuera un patrón excepcional y se pusieron también como objetivo, como output de grupo, el retarse mutuamente en eso, ¿no? El darse permiso para decirse unos a otros, oye, sin darnos cuenta estamos cayendo en el modo protección, volvamos al modo aprendizaje, ¿no? En el segundo ejercicio que os enseñamos, que os mostramos, es un ejercicio que tiene que ver con cuál era para estos grupos su función principal como líderes en la organización, ¿no? Y ahí se vio claramente que efectivamente el foco de transformación cultural estaba en la percepción que ellos mismos tenían de su función directiva. No veis bien las gráficas, pero resumimos, ¿no? en el output. Ellos consideraban que su función principal era resolver circunstancias, resolver problemas, ¿vale? Versus facilitar la cadena de trabajo, versus generar una visión transversal a su nivel que permitiera compartir responsabilidades. Y entonces eso les llevó a comprender que algunos decían que tenían que disminuir el tiempo que estaban en el business as usual. Y otros decían, no, si no se trata de disminuir ese tiempo, porque en nuestra capa intermedia táctica hay mucho que resolver. De lo que se trata es de compartir responsabilidades entre nuestros distintos silos a la hora de resolver, porque si no, no tenemos una operación ágil. Sin esa visión transversal a nuestro nivel intermedio, esa operación es muy lenta, porque vamos cada uno a velocidades diferentes y, por lo tanto, enlentecemos
la operación en la cadena transversal. Quedaron también, al ver los inputs que habían conseguido como grupo, resultado de sus ejercicios, se dieron cuenta también que tenían que recuestionar de una manera muy potente qué esperaban unos de otros, ¿no? Qué esperan de los demás, y no a nivel de cuál es mi puesto y cuáles son mis responsabilidades, que eso estaba perfectamente pintado en las descripciones de puesto, sino en base a esa cuál es mi función como líder, qué espero yo de mi colega lateral, qué espero de mi superior y qué espero de mi equipo, ¿no? Y que esas conversaciones sobre expectativas tenían que darse con más frecuencia porque no se producían de manera sistemática en la organización. El siguiente ejercicio que os planteamos es un ejercicio muy interesante sobre el cambio de mentalidad en el concepto de confianza, y el input que se captura aquí con los ejercicios, y este era del grupo número 3, era que claramente, aunque percibían una gran confianza, ¿vale?, esa confianza estaba, bueno, a veces se confundía la afinidad personal con la confianza profesional, de manera que había que hacer un esfuerzo en trabajar la confianza profesional con cualquier compañero relevante, independientemente de que se tuviera con él afinidad personal o no. Y se sacaron también como outputs que esto permitiría acercar las líneas de dirección, la de arriba y la de abajo, y además también acercar los hilos en transversal para poder meter para poder construir esta confianza profesional, ¿no? También vieron como muy importante convertirse en pasar de ser proveedores hacia arriba, es decir, que sus superiores les piden unas cosas y ellos técnicamente la hacen perfectamente y dan eso que les han pedido, a convertirse en asesores, ¿vale? En asesores de confianza. Y para eso había de nuevo que separar muy bien la afinidad personal y ponerse un plan para trabajar la confianza profesional. Y ese fue el gran cambio de mindset en este ejercicio. En el siguiente ejercicio de mis miedos profesionales, el cambio de mindset es entender el efecto, o sea, estar muy sensible a entender el efecto de nuestros miedos profesionales en el mundo laboral, ¿no? De alguna manera, en las culturas más industriales no se da valor a estos elementos emocionales, no se daba tanto valor a la seguridad emocional que siente una persona en su puesto de trabajo, y el mindset actual es de dar mucho valor a esto, porque precisamente en las épocas como las que nos ha tocado vivir, de disrupción, de evolución muy rápida del cambio, pues la inseguridad laboral y la inseguridad profesional, independientemente de tu cualificación profesional, surge con mucha más potencia, ¿no? Porque el medio es mucho más inestable, con lo cual el estar atentos a entender nuestros miedos y los miedos de nuestros interlocutores profesionales relevantes es muy importante para generar esa seguridad, esa seguridad psicológica que nos permita, pues, salir de la mentalidad técnica, que nos permita compartir expectativas para saber más claramente qué esperan los demás, porque si no lo veis, pero uno de los miedos, el miedo que salía con más votación, que más sentían todos estos mandos intermedios, era precisamente el miedo a no cumplir expectativas, ¿no? Con lo cual se confirmaba de alguna manera lo que habíamos ido recogiendo en los otros ejercicios, que faltaba ese ponerse a hablar a calzón quitado de las expectativas entre líneas y de las expectativas entre silos. El siguiente ejercicio que os presentamos es uno del tercer módulo, en este caso era del cuarto grupo, en el que se analizaban las bases de la agilidad, ¿no? Aquí lo que se vio es que necesitaban estar necesitaban poner en valor sus habilidades de observación a través de disminuir mucho el multitasking,
¿vale? Bueno, poner mucho más foco en el contexto global que en la instrucción concreta de resolución de la operativa diaria, y que necesitaban también disminuir el nivel de desafío, el nivel de presión que sentían los equipos por la necesidad de una inmediatez que no siempre se entendía. Entonces ahí obtuvieron una muy potente como grupo, que era: tenemos que ser capaces de trasladar el propósito y la estrategia a las tareas del día a día, porque hay muchas tareas a las que ellos no veían sentido, ¿vale? Y se imponían desde arriba. Igualmente entendieron que eso ellos lo bajaban hacia sus equipos, ¿no? De manera que sus equipos tenían que hacer cosas de manera inmediata a las que no le acababan de ver el sentido. Y eso generaba un nivel de desafío excesivo que reducía la agilidad operativa de la organización. Entonces se decidió bajar, tener mucho más foco en explicar el sentido de cada tarea por nimia que pareciera, y en revisar los niveles de toma de decisión, porque se vio que también en este ejercicio sobre agilidad a veces los niveles de decisión estaban excesivamente separados de la operativa, y ellos establecieron todo un procedimiento para ir acercando los niveles de operación a la estrategia y, por lo tanto, poder revisar esos niveles de toma de decisión con mucha más solidez. Y finalmente os ponemos otro ejercicio. En este caso es un ejercicio que forma parte de las sesiones presenciales, y en este caso es un ejercicio sobre la estrategia, sobre cuál es el papel de estos mandos intermedios en traducir la estrategia. En esta sesión presencial en la que se trabajó este ejercicio, pues se sacaron también unos outputs muy interesantes, ¿no? Lo primero que extrajeron era que no existía un modelo de relación hacia arriba, ¿no? Como tal, un modelo de relación con el CODIR. Como tal no existían evidentemente muchas iteraciones, pero normalmente había un desequilibrio entre las interacciones muy operativas, de reporte de cómo van las cosas, y las interacciones realmente de valor a futuro, de análisis conjunto de esa estrategia, ¿no? Entonces se decidió establecer un modelo de relación hacia arriba que permitiera además que ellos bajaran esa estrategia hacia abajo de una manera mucho más consistente. Se dieron cuenta que en este ejercicio de traducir la estrategia a la operativa fallaban sobre todo en los niveles de divulgar esa estrategia y aportar a esa estrategia, y que faltaba conexión entre la estrategia y los equipos, ¿no? Estos son unos ejemplos que os hemos seleccionado de la mentalidad de grupo. Y otra de los outputs que nosotros sacamos es la mentalidad del total de la compañía, ¿vale? La mentalidad de cada uno de los grupos se trabaja con el grupo, la mentalidad del total de la compañía se trabaja con la compañía. Y ahí se le da a la compañía las claves que hay que trabajar. ¿Cuáles fueron las principales innovaciones, tanto a nivel de personales barra grupo, como a nivel colectivo? Pues estas que veis aquí, ¿no? En primer lugar, replantearse el modelo de relación hacia arriba y en lateral, y erradicar las interacciones de valor. Como objetivos, aumentar la productividad vertical, aumentar la visión táctica transversal y comunicar y planificar con consistencia a sus equipos. También se puso como otro de los retos personales que se sacaron en esas sesiones presenciales, y que luego cada uno trabajaba independientemente, era poner foco en su rol de conector, en el rol de conector que tenían estos N-1, tanto en cuanto a datos como en cuanto a comunicación relevante. Y el siguiente objetivo personal que salieron de esas sesiones presenciales de grupo era poner foco en el rol de traductor de la estrategia y identificar y crear toda una serie de indicadores para el seguimiento tanto de la divulgación como de la implementación de esa estrategia hacia abajo. A nivel colectivo, a nivel
más de empresas se decidieron poner nuevos procesos de trabajo transversal entre los N1 con indicadores específicos para identificar qué querían trabajar en transversal, cómo se iban a gestionar esos equipos de trabajo, cómo se iban a componer y cómo se iban a gestionar, cómo se iba a medir la comunicación y cómo se iba a medir el impacto en el cliente de esos procesos de trabajo transversal. También se puso como principal cambio construir mapas de relación para asuntos grises que hacían mucho ruido, muy recurrentes, pero que no se acababan de solucionar, y también para iniciativas que tenían estancadas en su nivel, que también generaban mucha lentitud operativa y que no se acababan de arrancar. A partir de esos mapas de relaciones, tanto entre ellos como entre sus equipos, se seleccionó empezar por la gestión de la inmediatez y sacar indicadores de asistencias transversales. Finalmente, otro de los cambios o de las innovaciones a nivel de colectivo fue la creación del G79 más el G12, es decir, generar unas reuniones concretas, con agendas concretas y con objetivos concretos entre el CODIR y este grupo de N-1, con un seguimiento de indicadores de implementación y de aportación a la estrategia. Y finalmente también se consensuó pues aumentar el perímetro con el comité de dirección y con los siguientes 200 de la organización. Y este es nuestro caso que estamos encantados de haber